Cáncer. Una palabra que cuando se dice en el consultorio marca un antes y un después en la vida de cualquier paciente y su familia. En el capítulo a continuación, hablaremos de un aspecto cotidiano en la vida de cualquier persona, pero del que se habla poco durante un tratamiento contra el cáncer: la sexualidad. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad cuando se habla de cáncer? ¿Cómo suele impactar el diagnóstico de cáncer en la vida sexual y afectiva de las personas? ¿Por qué a veces cuesta tanto abordar este tema por pacientes, pero también por los equipos de salud? Bienvenidos al quinto episodio de Conectados por la Oncología, un podcast que busca acercar información clara, accesible y útil sobre el cáncer para cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Conectados por la Oncología es un podcast realizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Mi nombre es Felipe Fernández y seré el conductor de este ciclo. Comencemos. En este episodio de Conectados por la Oncología nos acompaña la doctora Sandra Murel. SOMPU es una organización científica sin fines de lucro integrada por profesionales especializados en oncología. Su misión es mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer, siempre desde un enfoque multidisciplinario. Muchas veces, cuando hablamos de cáncer, el foco está puesto en los tratamientos, en los controles y en la supervivencia. Pero hay un aspecto que sigue siendo difícil de abordar, tanto por los equipos de salud como para los propios pacientes: la sexualidad. De eso hablamos con la doctora Murel. Doctora, ¿por qué es importante hablar de sexualidad en el contexto del cáncer? ¿Y qué lugar ocupa en la calidad de vida de las personas que atraviesan este proceso? Uno diría al principio, obvio que es importante, parece obvia la pregunta y obvia la respuesta sobre todo, pero sin embargo no nos formamos en la academia, tanto en medicina o en psicología. Tal vez ahora puede haber cambiado en algo, pero no nos formamos en sexualidad. Cuesta tanto hablar en la escuela, en los liceos, en todos lados de sexualidad, y es muy importante. Es importante para todos nosotros los que estamos acá, y también aún más para los pacientes oncológicos, porque creo que son las enfermedades que más afecta a la sexualidad. Hay otras, por supuesto, pero es la que más o menos trato de los pacientes que trato, y es muy importante porque afecta su calidad de vida. Cuando nos animamos a ponerlo sobre la mesa, surge otra pregunta fundamental. ¿Por qué cuando hablamos de sexualidad hablamos de una parte esencial de lo que somos y de cómo nos vinculamos con los demás? Yo creo que en realidad tendríamos que valorar la sexualidad, hablar de lo que es la sexualidad, entenderla como yo la veo. Como hay una definición de la OMS que me gusta mucho, que habla de la sexualidad como una energía que hace que nosotros busquemos el contacto, busquemos el afecto, el placer, el entendimiento, la comunicación. La relación sexual en sí es una mínima parte de eso. Nos puede gustar, podemos decir, no, yo ya no me interesa, no, eso puede ser, pero la sexualidad a todos nos gusta sentirnos bien y aumentar nuestra autoestima. ¿Cómo afecta el diagnóstico y los tratamientos oncológicos en la vida sexual y afectiva? Siempre va a ser afectado porque afecta a diferentes factores lo que es el cáncer. Los diferentes factores que, ya sea el tener un cáncer, que podemos decir lo que no es solo los tratamientos, sino ya desde el diagnóstico, desde que decimos a una persona que tiene cáncer, se paraliza y deja de, eso ya en la sexualidad no deja de ser importante como tantas otras cosas, porque ahora lo que queremos es salir de esta situación lo mejor posible. Entonces no vamos a pensar, y bueno, y eso lo vamos a tener en cuenta. En ese momento no vamos a hablar de sexualidad, pero lo dejamos en la mesa. Le decimos, bueno, ahora no es momento de hablar de esto como de tantas otras cosas, pero después lo vamos a retomar. Porque por suerte, los pacientes viven mucho más. Tenemos un montón de pacientes oncológicos, sobre todo en el Uruguay, es una población añeja. Los pacientes, los añosos, tienen más posibilidades de tener cáncer, o sea, tenemos más pacientes, pero a su vez viven más porque hay diagnósticos precoces, porque hay mejores tratamientos, porque los oncólogos somos muy buenos. En realidad, entonces vamos a tener más pacientes que viven mucho más y le afectamos la sexualidad. Y después sí se va a empezar a preocupar. ¿Y ahora qué hago con esto? Y tal vez pudimos actuar mucho antes. En la respuesta sexual humana fue muy estudiada, hay varias etapas, hay diferentes ciclos. Esas etapas nos sirven para poder tratar de
buscar qué parte de la sexualidad puede ser afectada, como es el deseo, la excitación, el orgasmo. Entonces, en general se afectan todas las etapas de la respuesta sexual, algunas más que otras, y algunas patologías afectan más que otras. El diagnóstico de cáncer llega de forma repentina y cambia todo: las rutinas, las prioridades y los planes. Por un tiempo, lo urgente es atravesar los tratamientos y recuperarse. Pero cuando esa primera etapa pasa, aparecen nuevas preguntas, nuevos miedos, y entre ellos también los que tienen que ver con el deseo, con la intimidad, con el vínculo afectivo. Porque, aunque al principio parezca secundario, es un tema que siempre vuelve. Cuando yo empecé con esto de la sexualidad a estudiar, fue un día que una paciente estaba curada de su cáncer, pero yo no la veía bien. Y después de hablar, de intentar comunicarme con ella, qué era lo que le estaba pasando, me dice, ¿sabes qué pasa, doctora? Que de eso no tengo ganas de nada y me está trayendo problemas con mi pareja, pero yo no tengo ganas y me seco, estoy seca, no lubrico. Y entonces ahí dije, wow, ¿y ahora cómo trato esto? Porque no se trata de tomarlo en sentido común, hay que tener técnicas. Por supuesto que muchas cosas las podemos resolver. Hay un tercio de pacientes que nosotros podemos resolverlo con una buena comunicación, con una buena información. Hay otro tercio que no les interesa nada. Mire, doctora, está todo bien, pero yo estoy bárbaro. Y hay otros que precisan sí una intervención un poquito más avanzada. Traté de ver, a ver, ¿qué había pasado con mis pacientes que había tratado? Y vi que todos se habían alterado, sobre todo la fase del deseo, la de la excitación, después de los tratamientos o después del diagnóstico, ¿no? Hice una nueva estadística después de que había tenido herramientas, que había estudiado, que me había formado con gente que me había otorgado muchas herramientas para poder manejar los pacientes. Y había mejorado muchísimo. No es que todo el mundo, wow, pero realmente había mejorado mucho. Y creo que el confort, la calidad de las personas es mucho mejor. Los pacientes se acercan mucho más a los tratamientos y también al médico, ¿no? Tal como se mencionaba, el diagnóstico y los tratamientos pueden dejar en pausa la sexualidad. Y en ese proceso hay etapas que se ven especialmente afectadas. ¿Cuáles son las fases que más se alteran en la respuesta sexual? ¿Y por qué el deseo y la excitación parecen ser las más vulnerables cuando una persona atraviesa un cáncer? Las fases del deseo, de la excitación, son las que son más alteradas, sobre todo. La fase del deseo es muy frecuente en la mujer y en el hombre. Tiene muchos factores psicológicos, como decía, en la primera etapa, ¿qué vas a tener ganas si yo te estoy diciendo que tenés un cáncer, que te voy a hacer una quimioterapia, te voy a irradiar, te voy a hacer quimioterapia, que esté yo para acá? No dan. Uno da prioridad en su vida a otras cosas, pero bueno. Y en el hombre también falta mucho. La excitación es la parte de la lubricación en la mujer, que es muy alterada, sobre todo con los tratamientos que hacemos. Y a veces hacemos tratamientos cada vez más. Hacemos mucho tratamiento. En el cáncer tenemos cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, pero a veces hacemos todo eso junto. Sí, los pacientes viven mucho más, pero todo eso tiene una toxicidad. Y en la sexualidad no deja de ser ajena. Entonces la lubricación es mucho menor, tampoco te da muchas ganas. Si vos no lubricás, no la pasás bien, entonces vas a rechazar, vas a separarte. En el hombre la fase de la excitación es la erección peniana, que está muy alterada, muchas veces por fase psicológica, por problemas psicológicos, pero fundamentalmente también por las hormonas, por las cirugías, y eso complica mucho al hombre sin duda en una sociedad falocéntrica, ¿no? Pero bueno, intentaremos tratar de ayudarlos con que la industria lo está haciendo, sobre todo porque en realidad estudia mucho más al hombre, la sexualidad del hombre que de la mujer, pero bueno. Después de atravesar un tratamiento oncológico, el cuerpo cambia. Cambia la forma de mirarse al espejo, de sentirse, de mostrarse ante otros. Esos cambios pueden afectar profundamente la autoestima y la manera en que se vive la sexualidad. ¿De qué manera influyen la imagen y el autoestima en la vida sexual después del cáncer? Todos los tratamientos, una de las partes muy importantes en la sexualidad es la imagen corporal, la alteración de la imagen corporal. La imagen corporal es la representación que tenemos de cómo nos vemos nosotros, nuestro cuerpo. Pero a diferencia de otras
alteraciones de la imagen corporal, como la anorexia, que nos vemos muy gordos y somos súper flacos, en realidad el paciente sí tiene una alteración. Sí, en su cuerpo no tiene una mama, no tiene un brazo, tiene una traqueostomía, tiene una colostomía, tiene una parte de la cara que se le cortó por un cáncer de piel. Entonces, eso sí lo tiene. La doctora Sandra Murel lo cuenta desde su experiencia, cómo las cirugías, las prótesis, la pérdida de cabello o las marcas visibles del tratamiento impactan en la forma de vincularse con uno mismo y con los demás. ¿Y cómo se puede acompañar en esta etapa? Esas cosas, tiene una alteración de su imagen corporal, realmente está muy disminuida, y la autoestima desciende, porque la autoestima es lo que representa todo eso que vemos que cambió. Y bueno, alguna gente lo tiene muy bien y alguna gente lo maneja re bien, la alopecia. A veces me impresiona cuando los jóvenes les digo que le voy a dejar sin pelo por las quimioterapias, y a la otra consulta vienen todos rapados. Y a veces yo le digo a un hombre, bueno, casi al pasar, esto lo deja pelado, pero me dice, ay, pelado. Y yo subestimé al hombre. Yo pensé que como era hombre, o sea, yo puse mis propias concepciones y está mal, está mal. Dije, bueno, ¿qué le va a importar? Y no, le importaba mucho y casi no dejaba el tratamiento. No era la mujer del pelo largo que le complicaba. Entonces, bueno, todas esas cosas son importantes. A veces, bueno, no importa, ya después te curas. No, es importante y vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera y tratando de que todo eso sé que le afecta y cómo lo puede mejorar. Sacar la mama o sacar un brazo por un tumor o tener la traqueostomías las que tienen el agujero en el cuello, ¿no? Eso que no se pueden comunicar, que liberan secreciones, que a veces tienen olores, o la colostomía. Bueno, tratar la colostomía cuando sale el intestino en la panza, ¿no? Entonces tenés que decirle, bueno, de qué manera tal vez tú te podés poner arriba cuando hagas su relación sexual, tal vez puedes vaciar la bolsita antes, un poco ayudarlos a darle algunos tips, porque hay cosas que no se pueden cambiar, pero es difícil, es muy complicado, sin duda que es complicado y entiende uno que está alterado. Más allá de los cambios físicos o emocionales, hay algo que aparece una y otra vez y es la dificultad para hablar de sexualidad. En muchas consultas el tema no se menciona. El equipo de salud no pregunta, el paciente no se anima y así algo que podría abordarse con naturalidad termina generando distancia y malos entendidos. ¿Por qué cuesta tanto hablar de sexualidad en el contexto de cáncer? ¿Qué barreras existen del lado del equipo médico y del lado de los pacientes? Lo que más complica todo, yo creo que es la falta de comunicación, porque en la consulta el médico no le habla nada, no le pregunta nada, le pregunta, ahí movilizó el intestino, le duele, no le duele, tiene falta de aire, pero la sexualidad no. Y el paciente tampoco, porque bueno, si yo me voy a preguntar si yo no tengo ganas, que no lubrico, va a pensar que soy que no puede ser. Y si tiene pareja, también, digo, no, yo me estoy preocupando, tengo pila de ganas de estar con ella o con él, y ella, pobre, está atravesando, o él está atravesando este problema de cáncer, y nadie habla de esto, pero todo el mundo de alguna manera todos necesitan hablarlo. Y realmente le cambiaste la vida, porque sí, están curados, pero la sexualidad es fundamental y no como la entendemos la sexualidad en todo su contexto, porque no es si yo tengo penetración, si yo tengo lubricación o no, si yo me quiero acercar, si yo lo abrazo, no, porque no lo voy a abrazar, no lo voy a tocar porque va a pensar que yo quiero y no quiero, en realidad no tengo ganas. Y si yo la toco va a pensar que yo quiero y no tengo erección. Entonces todo mal, estás solo en todo. Después del diagnóstico, los tratamientos y los cambios físicos y emocionales, no se trata solo de volver a como era antes, sino de encontrar nuevas formas de contacto, de deseo, de intimidad. ¿Cómo se puede acompañar a las personas para que vuelvan a conectar con su sexualidad después del cáncer? ¿Y de qué manera los equipos de salud y los vínculos cercanos pueden ayudar a que ese proceso sea menos tabú? Es parte del hablarlo, justamente el comunicarlo, decirle que se atrevan y si uno no sabe, yo hay muchísimas cosas de sexualidad que no sé y las busco, hay gente que sabe mucho, pero lo importante es decirle, mira, sí,
Puede afectar la sexualidad, decime en qué manera, que no. Bueno, si tenés algún problema, decímelo y lo vemos juntos. Y bueno, y uno tratará de derivar o de buscar, y realmente se puede hacer mucho, mucho, mucho. Pero darle el espacio, decirle, porque eso existe, está en la mesa y nadie habla de eso, nadie, no hablamos. ¿Por qué? Bueno, ¿sabes que no es solo en Uruguay? Viendo estadísticas, qué difícil a veces las estadísticas compararlas, ¿no? Pero en Suecia, por ejemplo, que uno dice todo perfecto, pero no, tampoco, la falta de comunicación, y bueno, porque no hay tiempo, porque viene un paciente nuevo. Entonces le tenés que hacer toda una historia completa. Tenés que hacerte cargo del diagnóstico, de transmitirlo y hacerte cargo de lo que va a sentir cuando vos le vayas diciendo eso. Los tratamientos, los estudios, todo. Y todavía después, si tienen un problema de sexualidad, todavía hablar. Es como que te parece que tenemos muchos pacientes, te parece que no tenés tiempo, que no tenés privacidad si haces la consulta con otra persona. Entonces la falta de privacidad, la falta de tiempo, yo creo que es la falta de conocimiento, sobre todo en sexualidad, que pasa. Pero es un poco inquietarse. Siempre hablamos por suerte cada vez se pone en el tapete en los congresos, en la jornada de sexualidad, porque es un poco eso, inquietarte un poquito de lo que no sabes, como pasó en los cuidados paliativos, que antes no se hablaba de comunicación, no se hablaba de lo que es el tratamiento del dolor, y bueno, todo eso, por suerte cada vez insistiendo, sale a la luz y con eso mejora la atención del paciente y uno también se siente cómodo. Yo me siento re cómodo cuando vienen y me preguntan algo, es un placer, me siento más cómoda en la consulta, me sale mejor. No me acuerdo de la primera vez que me sentí tan incómoda porque no podía resolverle. Tenía una paciente, estaba curada y digo, y no estaba bien. Y bueno, y ahora no, ahora está re feliz. En muchos casos, la recuperación del deseo y de la intimidad no ocurre de inmediato. Hay dolor, cansancio, efectos secundarios y también la necesidad de volver a sentirse bien con uno mismo. ¿Y cómo saber entonces cuándo es momento de volver a hablar de sexualidad? Siempre a su tiempo, porque es como adecuado, no podemos hablar esto de, bueno, pero mirá que es importante tener sexo, que es importante que vos abraces a tu paciente y estás vomitando, estás con dolor, estás mal, digo, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Los tratamientos oncológicos permiten salvar vidas, pero también dejan huellas en el cuerpo. La quimioterapia, la radioterapia o las cirugías pueden alterar la imagen y también el modo de sentir placer o deseo. La doctora Sandra Murel lo explica desde la práctica cotidiana, cómo los efectos secundarios de los tratamientos transforman el cuerpo y desafían la manera en que cada persona se reencuentra con su propia imagen y su vida sexual. ¿Cómo impactan esos cambios en la sexualidad? La parte quirúrgica tal vez es la que se pueda ver más con respecto a lo que es la imagen corporal. Las quimioterapias alteran de muchas veces, alterando la imagen corporal, como puede ser la alopecia, todo lo que es la sequedad vaginal, si estás con vómitos, estás tirada, estás cansada, tenés que venir el día 1, el día 8, cada 21, es complicado. La lubricación vaginal es algo muy, muy, muy frecuente que se puede manejar. Hay maneras hay tratamientos para hacerlo, para que estés mejor, tips que le tenés que decir cómo utilizar cuando vayas para prevenir eso, para que la relación sexual, para cortar un poco el ciclo, porque si yo estoy seca, por supuesto no voy a querer que me penetren. Entonces, bueno, tratar de ver cómo podemos hacer para mejorar eso. Y bueno, con respecto a la disfunción eréctil, o sea, la falta de erección en el hombre, hay medicamentos que pueden ayudar, y si no, bueno, después hay tratamientos mucho más sofisticados, como son las prótesis penianas, etcétera, que hay manera. Pero de alguna manera si vos ves, todo lo que hacemos le altera de alguna manera la sexualidad, todo. Y la forma también estás todo el tiempo pensando en tu cáncer, estás todo el tiempo en tus tratamientos, en todo, entonces estás con la cabeza en otro lado, estás con problemas con la parte económica, con la parte social, que vos tengo que cuidar a mi hijo, tengo que trabajar, todo eso complica muchísimo también. No tenés con caras, nos pasa a todos, que también, que no es que estamos siempre abiertos a la relación, pero es tratar de permitirse y mejorar su calidad de vida, por lo menos en algo. Además de los efectos físicos, el cáncer también deja marcas emocionales. El miedo, la tristeza
o los cambios en el ánimo pueden influir tanto como los tratamientos en la manera de vivir la sexualidad. ¿Cómo acompañar en este plano? En realidad, los pacientes con cáncer, no todos precisan psicólogo, eso pasa en la vida misma también, no todos precisamos psicólogo para manejar la situación, pero muchos pueden estar en tratamiento, también es hablarlo, en mi caso hablo con si el psicólogo lo está tratando, tratamos de ver. Hay fármacos antidepresivos que también afectan la sexualidad, entonces bueno, tratar de ver cómo podemos cambiar eso para que bueno, si tengo un antidepresivo porque estoy muy triste, muy mal, pero tengo una eyaculación retardada que demora en eyacular, de repente ver, mira, esto afecta esto, le está afectando a la paciente, ¿cómo podemos cambiar? ¿Hay algún sustituto? Y esa es la idea. Esa es la idea. Y si necesita una intervención un poquito más específica, bueno, ahí se busca un sexólogo o alguien que esté más específico en determinados temas. A la hora de hablar de sexualidad todavía pesan muchos mitos que generan culpa o miedo. Algunos piensan que la actividad sexual puede hacer mal durante el tratamiento, o que hay cosas que simplemente no se deben hablar. También hay factores culturales o religiosos que pueden condicionar la forma en que una persona vive su cuerpo y su deseo. ¿Cómo influyen estas creencias en la vivencia de la sexualidad y cómo acompañar con respeto, ofreciendo información y herramientas útiles? Claro, las culturales, bueno, las que tenemos en todo, ya te digo, difícil de hablar en el liceo, en la escuela, en todo, es complicado. Yo les contaba hace poco que hacía el autoexamen mamario. Me acuerdo de la periodista, me decía, como le parecía raro que estuviera haciendo el autoexamen mamario. Yo no estoy tratando de excitar a nadie, estoy tratando de mostrar cómo pueden prevenir o detectar un cáncer precozmente. Es darle el nombre a lo que es. Y las barreras religiosas son complicadas, para mí son de las peores, porque a veces utilizamos algunas técnicas, como podría ser la masturbación o muchas cosas que a veces tenemos que hablarlo con tacto, porque algunas religiones no lo aceptan. El coito anal, el sexo oral, entonces todo eso, bueno, tenemos que tratar de saber qué opinión tiene, realmente respetarlo, porque bueno, la masturbación, que muchas veces lo utilizamos para la eyaculación precoz o muchas cosas, bueno, tenemos que saber un poco conocer la persona, conocer al que está adelante como haríamos con cualquiera. A lo largo de este episodio hablamos de tratamiento, de cuerpo, de emociones y también de silencios. Y todo eso nos lleva a una idea central. La sexualidad no desaparece con el cáncer, pero sí puede transformarse y encontrar nuevos modos de vínculo y de placer. ¿Cómo podemos acompañar ese proceso de transformación? A veces, cuando no tenemos tanto apuro, no sé, a veces cómo manejo yo, incluso el diagnóstico del cáncer tampoco es usted, bueno, sí, entonces vio lo que dio la tomografía, tiene un cáncer de pulmón, le vamos a hacer, vamos viendo de la medida, bueno, la tomografía, no sé cómo manejo yo, no está bien, pero falta algún estudio más. En realidad tratamos de hablarlo a medida, como una verdad soportable, ¿no? Entonces, y con la sexualidad también, es como, sí da, a veces, así como yo a veces pregunto bueno, y entonces voy por todos los órganos a ver los síntomas, digo, y con su sexualidad, ¿cómo está? ¿Cómo? Porque muchas veces la sexualidad ya viene afectada hace bastante, pero el cáncer puede ser una excusa para decir, claro, ¿entendés? Pero ya en realidad ya no tenías ganas antes. Y bueno, y esto lo que hace es, bueno, ya le da y bueno, las relaciones de pareja, eso es complicado. Siempre se habla con la paciente, pero es importante, es importante la pareja, ¿no? No entender si la pareja femenina, homosexual, heterosexual o como sea, y tratar de hablarlo es mucho mejor, porque a veces ellos no hablan, porque yo te decía, porque es difícil, es complicado, porque si está pasando, si hay cánceres precoces, ¿qué tal? Es un tratamiento muy liviano, entre comillas. Tal vez es más fácil hablar de sexualidad. Bueno, mira que esto puede afectar, pero yo le digo en la primera, tal vez hago una evaluación grande, pero no hago mucha hincapié. Después, y trato de ver como las miradas, cuando ves la sexualidad, bien, y se mira, pero y en realidad hace mucho que no tienen nada. En este tema, no hay recetas únicas ni formas normales de vivir la sexualidad. Cada persona atraviesa su propio proceso con sus tiempos, sus deseos y sus límites. Y lo más importante no siempre es recuperar lo de antes,
sino encontrar una forma de bienestar. La doctora Murel lo resume con mucha claridad. No tener deseo no significa estar mal. Si la persona y su pareja se sienten bien, si hay diálogo y comprensión, entonces eso también es salud. No todo es patológico. El que no te importe o que no, la sexualidad, en realidad cuando hablamos de la relación sexual, que no tengas o que no quieras, no tiene por qué ser patológico o puede estar mal. Si a vos no te afecta y a tu pareja tampoco, es algo que le hablas de tu pareja, no, yo estoy bien, ella también, estamos bárbaro, genial. Si algún día los molesta, si eso los insatisface, bueno, vemos, están bien, están bárbaros. En este capítulo hablamos de lo que muchas veces queda en silencio, la sexualidad durante y después del cáncer. Descubrimos que no se trata solo del cuerpo, sino también de la autoestima, del vínculo con el otro, del deseo. Que los tratamientos pueden transformar la forma de vivir el placer, pero no eliminan la posibilidad de disfrutar, de conectar. Y que hablarlo, sin miedo y a su tiempo, puede mejorar profundamente la calidad de vida. Porque la sexualidad no desaparece con la enfermedad, se transforma y sigue siendo una parte esencial de lo que somos. Un agradecimiento especial a nuestra invitada, la doctora Sandra Murel, por compartir su conocimiento y su experiencia. Si el contenido de este episodio te pareció interesante, compartilo con tus contactos. No te olvides de seguirnos y activar las notificaciones para enterarte de las novedades de este podcast. Y cualquier duda o sugerencia que tengas, puedes escribirla en el espacio de comentarios. Agradecemos el apoyo de Cibeles por acompañarnos en la realización de este podcast. Hasta el próximo episodio de Conectados por la Oncología.